Bienvenido. Hoy vas a entrar en un viaje de curiosidades, esas que quizás nunca has contemplado. Preguntas sobre el cuerpo, la naturaleza, la tecnología y el mundo que nos rodea, todas con una cosa en común: cada respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. Suscríbete, ajusta el volumen, ponte cómodo y prepárate para entender mejor las cosas que ves todos los días. Así que empecemos. Seguramente nunca te lo has preguntado, pero ¿qué tan alto puede volar un mosquito? Son diminutos, molestos y parecen no tener límites cuando se trata de perseguirnos. Pero más allá de su zumbido, hay algo fascinante: estos pequeños insectos tienen una capacidad de vuelo que desafía lo que imaginamos para un cuerpo tan frágil. A simple vista, un mosquito parece débil, incapaz de ir más allá de unos pocos metros del suelo. Sin embargo, la naturaleza rara vez es tan simple. Detrás de cada aleteo, y de esos vuelos que nos desesperan, hay una máquina perfectamente adaptada a sobrevivir en casi cualquier entorno del planeta. Y es justo ahí donde esta pregunta deja de ser trivial. Porque descubrir hasta dónde puede llegar un mosquito no solo nos habla de biología, sino de resistencia, evolución y de los pequeños milagros que ocurren cada día justo sobre nuestras cabezas. El vuelo de un mosquito es una pequeña obra de ingeniería natural. Sus alas, delgadas como una hoja de papel, baten a una velocidad impresionante, entre 400 y 600 veces por segundo. Este movimiento rápido crea pequeñas corrientes de aire que le permiten mantenerse suspendido, incluso con un cuerpo tan liviano que pesa menos que una gota de agua. Gracias a su tamaño y ligereza, los mosquitos pueden cambiar de dirección en fracciones de segundo, ascender casi en vertical y desplazarse con gran precisión. No vuelan rápido, apenas unos pocos kilómetros por hora, pero su control en el aire es asombroso. Su secreto está en la eficiencia: gastan muy poca energía para mantenerse flotando. Aún así, su vuelo tiene límites. Una corriente de aire fuerte, una ráfaga de viento o una simple brisa pueden desestabilizarlos fácilmente. Por eso prefieren volar a baja altura, donde el aire es más estable. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas dominan su entorno, pero saben hasta dónde pueden desafiarlo. La mayoría de los mosquitos no vuela muy alto. Prefieren mantenerse entre 1 y 10 metros sobre el suelo, donde el aire es más denso y húmedo. En esa franja encuentran casi todo lo que necesitan para vivir: refugio entre la vegetación, temperaturas estables y la humedad que mantiene su cuerpo ligero y sus alas flexibles. Su entorno ideal está lleno de vida. Los mosquitos suelen desplazarse alrededor de charcos, ríos, estanques y zonas con plantas densas. No lo hacen por casualidad. Ahí es donde depositan sus huevos, encuentran sombra y evitan el viento que podría arrastrarlos. Cada movimiento de su vuelo está perfectamente ajustado a la supervivencia. Y cuando buscan alimento, siguen una guía invisible: el dióxido de carbono. Pueden detectarlo a varios metros de distancia, lo que les permite localizar a humanos y animales con gran precisión. Por eso siempre parecen aparecer justo donde estamos, como si nos persiguieran, aunque en realidad solo siguen el rastro que dejamos al respirar. Aunque los mosquitos suelen volar cerca del suelo, algunos logran alcanzar alturas impresionantes. En regiones montañosas se han encontrado especies volando por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Allí, donde el aire es más delgado y las temperaturas bajan, su resistencia pone a prueba los límites de lo posible para un insecto tan pequeño. Estos casos no son aislados. En África se han documentado enjambres de mosquitos desplazados por corrientes cálidas a varios kilómetros de altura, y en los Andes sudamericanos se han registrado ejemplares vivos en zonas donde el oxígeno es escaso. También en partes de Asia, los vientos estacionales pueden elevarlos hasta alturas cercanas a los 3000 metros. Por sí solos no podrían llegar tan alto, pero las corrientes de aire se convierten en su medio de transporte natural. Los vientos los arrastran sin que gasten energía, llevándolos a nuevas regiones y climas. Es una forma de viaje involuntario que demuestra que, incluso sin proponérselo, los mosquitos pueden conquistar el cielo mucho más de lo que imaginamos. Varios factores determinan hasta qué punto un mosquito puede volar. La temperatura, la humedad y la presión del aire influyen directamente en su capacidad de mantenerse en movimiento. En climas cálidos y húmedos, su cuerpo funciona con eficiencia, las alas se mueven con menos esfuerzo y la energía se conserva. Pero cuando el aire es frío o seco, el vuelo se vuelve pesado y difícil de sostener. La presión atmosférica también juega un papel clave. A medida que ascienden, el aire se vuelve más delgado y hay menos moléculas de oxígeno disponibles. Eso significa que sus pequeños músculos alares reciben menos energía, y cada aleteo requiere un esfuerzo mayor. Por eso, las alturas extremas no son su hábitat natural,
sino zonas que solo alcanzan en circunstancias muy particulares. Aún así, la resistencia de estos insectos es sorprendente. Pese a su tamaño diminuto, logran adaptarse a condiciones que dejarían inmóviles a muchas otras especies. Pueden sobrevivir en alturas donde el aire es escaso, el frío intenso y los vientos impredecibles. En cada vuelo, un mosquito demuestra que incluso lo más frágil puede desafiar los límites del aire. Cuando pensamos en un mosquito, rara vez lo asociamos con algo admirable. Lo vemos como una molestia, un insecto insignificante que zumba en la oscuridad. Pero detrás de su tamaño diminuto hay una lección de resistencia. Cada aleteo, cada vuelo corto, es una muestra de adaptación y de equilibrio con el aire que lo sostiene. Estos pequeños viajeros del viento pueden recorrer más cielo del que imaginamos. Desde los jardines hasta las montañas, sobrevuelan el mundo invisible que hay entre el suelo y las nubes. Su viaje no es grandioso ni majestuoso, pero sí constante, silencioso y asombrosamente eficaz. La naturaleza demuestra que la grandeza no depende del tamaño, sino de la capacidad de persistir. Así que, la próxima vez que escuches ese zumbido molesto, recuerda esto: incluso las criaturas más pequeñas son capaces de alcanzar alturas impensadas. Porque en la escala de la vida, no se trata de cuán grandes somos, sino de hasta dónde somos capaces de llegar. Imagina que, de un instante a otro, toda el agua del planeta desaparece. Los océanos se evaporan dejando tras de sí un polvo salino que cubre los continentes. La atmósfera se vuelve delgada, seca y abrasadora. En minutos, la temperatura se dispara, las nubes se disuelven y el cielo adquiere un tono opaco, casi metálico. Los glaciares colapsan como torres de vidrio y los ríos se convierten en cicatrices de polvo bajo un sol sin filtro. En pocas horas, el caos se propaga. Las plantas se marchitan, el oxígeno del aire cae y los animales se desploman. Sin vapor de agua no hay nubes, ni lluvia, ni clima que regule el calor. El día se vuelve insoportable y la noche gélida. Los ecosistemas se detienen, los mares dejan un vacío que ni el viento puede llenar y la Tierra, en solo mediodía, ya parece un planeta deshabitado. Al caer la noche, el mundo es otro. Los sistemas eléctricos fallan, los suelos se fracturan y la vida se descompone sin posibilidad de adaptación. El aire ya no transporta humedad, la superficie refleja un brillo gris y la biosfera se apaga en silencio. En solo 24 horas, la Tierra habría perdido todo lo que la hacía habitable. El planeta se volvería irreconocible, en un solo día. En el primer día sin agua, el caos se vuelve visible. Los grifos se secan, los embalses quedan vacíos y las centrales hidroeléctricas se detienen sin previo aviso. Los hospitales colapsan cuando sus sistemas de enfriamiento fallan y los generadores se sobrecalientan. En pocas horas, la energía, el transporte y las comunicaciones se apagan. El planeta se sumerge en un silencio eléctrico imposible de revertir. Al llegar el segundo y tercer día, el orden se desvanece. La agricultura muere con rapidez, el ganado cae bajo el sol y los alimentos comienzan a descomponerse. Las fábricas cierran, los mercados colapsan y las calles se llenan de humo. Las personas migran en masa buscando agua, pero no hay refugio ni promesa de alivio. Las ciudades se convierten en desiertos de concreto y polvo. Hacia el séptimo día, la civilización se derrumba. Los hospitales quedan vacíos, las redes colapsan y los incendios devoran los barrios enteros. El aire se vuelve denso, irrespirable, y el calor se acumula entre las ruinas. La humanidad pierde toda capacidad de respuesta. El planeta no muere lentamente, sino de golpe. Las ciudades modernas caerían, más rápido que los desiertos. Para tu cuerpo las primeras horas parecen inofensivas. Sientes apenas un poco de sequedad en la boca y algo de cansancio. Pero dentro de tu cuerpo ya empieza la batalla. La sangre se espesa, el corazón late más rápido para mantener la presión y el cerebro recibe menos oxígeno. La sed aún no es insoportable, pero las células comienzan a perder agua y a ralentizar sus funciones. No lo notas, pero cada minuto estás más débil. Entre las 12 y las 36 horas, el cuerpo entra en modo emergencia. La piel se seca, los riñones conservan cada gota, y la orina se vuelve oscura como señal de alarma. El calor corporal aumenta, la mente se nubla y aparecen los primeros calambres. El cuerpo intenta extraer agua de los tejidos, incluso de los órganos vitales. La lengua se agrieta, la voz se vuelve áspera y la energía desaparece lentamente. Pasadas las 48 horas, comienza el verdadero colapso. La presión cae, los latidos se descontrolan y la confusión mental se apodera de todo. Los riñones fallan, la sangre se concentra en el torso para proteger el corazón, y los músculos dejan de responder. El cuerpo se vuelve un desierto interno, seco y silencioso.
No morimos de sed, morimos por lo que la sed provoca. Los primeros en caer serían los ríos. Su cauce se secaría dejando grietas profundas y peces atrapados en charcos que pronto desaparecen. Las aves migratorias se desorientarían, los insectos perderían sus hábitats y el ciclo natural del agua se rompería sin retorno. Las selvas comenzarían a arder sin control, y el humo cubriría continentes enteros. En pocas horas, el verde del planeta se convertiría en polvo. Luego, el océano se transformaría en una trampa mortal. Sin evaporación y lluvia, la sal se concentraría hasta niveles imposibles para la vida. Los corales blanquearían, los peces se asfixiarían y las grandes especies marinas perderían su rumbo. El equilibrio climático colapsaría, y los vientos cálidos recorrerían el planeta cargados de polvo y fuego. El mar dejaría de ser cuna de vida para convertirse en un desierto líquido. Pero la muerte no empezaría en la superficie, sino en el aire. Sin humedad, las nubes desaparecerían y el oxígeno caería drásticamente. Las plantas dejarían de liberar vapor y el clima se volvería tóxico. Las montañas, los bosques y los océanos, ya sin vida, reflejarían el calor como espejos ardientes. La tierra, antes azul, quedaría cubierta por una capa gris de silencio. La muerte no empezaría en la superficie, sino en el aire. El cuerpo humano puede resistir entre 2 y 3 días sin agua, pero ese número no es fijo. Todo depende del clima, la edad, la salud y el esfuerzo físico. En ambientes cálidos, la pérdida es más rápida y la muerte llega en menos de 48 horas. En lugares fríos o con poca actividad, el cuerpo puede alargar el tiempo, aunque a costa de un daño interno severo. Cada respiración, cada movimiento, roba una fracción de humedad imposible de recuperar. Algunas personas han logrado sobrevivir más allá del límite. Casos extremos, como náufragos o exploradores, muestran que con reposo absoluto y mínima exposición al calor es posible alcanzar hasta una semana. Sin embargo, al hacerlo, los órganos se deterioran y el cuerpo se envenena con sus propios desechos. La resistencia se convierte en una cuenta regresiva donde el tiempo ya no mide vida, sino descomposición. La verdadera tragedia es invisible. Antes de morir, el cuerpo ya se ha convertido en un desierto. Los músculos pierden volumen, la sangre deja de fluir con normalidad y el cerebro entra en un estado de confusión irreversible. Lo que parecía fortaleza es solo la calma previa al colapso. En realidad, el límite no está en los días, está en la velocidad con la que el cuerpo se vacía. Un desierto dentro del cuerpo empieza mucho antes de la muerte. La humanidad no se rendiría sin luchar. En un mundo sin agua, los científicos buscarían formas de capturar cada molécula que aún flotara en el aire. Dispositivos capaces de condensar la humedad del amanecer, paneles que transforman el vapor en gotas y máquinas que imitan la lluvia. Las ciudades levantarían torres de recolección en los puntos más altos, intentando atrapar lo poco que queda suspendido en el cielo. Sería la carrera más desesperada de la historia, fabricar agua antes de desaparecer. En los laboratorios, la investigación se volvería frenética. Se probarían sistemas cerrados donde cada gota usada sería purificada y reutilizada. La orina, el sudor y el aire exhalado se transformarían en fuentes de agua reciclada. Colonias enteras vivirían bajo cúpulas herméticas, alimentadas por ciclos artificiales de humedad. La vida humana dependería de una ingeniería capaz de reemplazar a la naturaleza misma, aunque cada error podría ser fatal. Los proyectos más radicales mirarían al cielo. Colectores orbitales, condensadores solares y reactores geoquímicos intentarían crear agua desde sus elementos básicos. El hidrógeno y el oxígeno volverían a unirse bajo control humano, pero a un costo enorme de energía. La ciencia se convertiría en un acto de fe tecnológica, donde el milagro no sería encontrar agua, sino construirla. La última esperanza no es encontrar agua, es fabricarla. Seguro lo has pensado alguna vez, aunque suene raro, ¿los médicos van al doctor? A primera vista podría parecer una pregunta tonta, incluso obvia, pero cuando lo piensas bien, la respuesta es mucho más interesante de lo que imaginas. Los médicos pasan su vida cuidando la salud de los demás, enfrentando enfermedades y resolviendo problemas que afectan a miles de personas. Pero, ¿qué pasa cuando ellos mismos necesitan atención? ¿A quién acuden? Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy revela un lado muy humano de quienes solemos ver como invencibles, los que siempre están ahí para cuidarnos, pero que también necesitan ser cuidados. Aunque conozcan de salud, no dejan de ser humanos y pueden enfermarse, lesionarse o simplemente necesitar un chequeo de rutina como cualquier otra persona. De hecho, muchos médicos tienen colegas de confianza a quienes acuden cuando lo requieren. Es un poco como un ingeniero que llama a otro ingeniero cuando necesita construir algo,
nadie puede hacerlo todo solo. En esas consultas, un médico puede ser un paciente más, responder preguntas, hacerse análisis, recibir diagnósticos y seguir tratamientos. Porque al final, la bata blanca no los hace inmunes. Lo curioso es que, a pesar de todo lo que saben, los médicos suelen ser pacientes complicados. Conocen síntomas, tratamientos y hasta posibles diagnósticos, lo que a veces los lleva a querer autotratarse. Esto puede ser un problema, porque confiar demasiado en su propio criterio les hace subestimar señales importantes o retrasar la atención que realmente necesitan. Por eso, muchos doctores insisten en tener un médico de cabecera de confianza. Alguien que les dé perspectiva, que los vea desde fuera y les recuerde que también deben cuidarse. Muchos médicos son muy estrictos con la prevención. Ellos saben mejor que nadie que la salud no se trata solo de atender enfermedades cuando aparecen, sino de evitar que lleguen a desarrollarse. Por eso, valoran muchísimo los chequeos periódicos y las pruebas médicas, incluso cuando se sienten completamente sanos. Es bastante común que un médico se realice análisis de laboratorio, controles de presión arterial, exámenes de sangre o revisiones físicas de manera regular. Al estar tan expuestos a casos clínicos en su día a día, son conscientes de que un detalle mínimo puede marcar la diferencia entre un problema pasajero y una enfermedad seria. Además, suelen ser muy responsables con las vacunas, refuerzos y controles preventivos. Saben que no solo se protegen a sí mismos, sino también a sus pacientes y familiares. En resumen, aplican en su propia vida aquello que recomiendan constantemente a los demás, que la prevención salva más vidas que cualquier tratamiento. Aunque pueda parecer extraño, muchos médicos no siempre son los mejores pacientes. Al conocer en detalle síntomas, enfermedades y tratamientos, tienden a pensar que pueden autodiagnosticarse con facilidad. Esto puede llevarlos a ignorar señales tempranas de un problema real, o al contrario, a preocuparse demasiado por síntomas que no son graves. Además, su rutina de trabajo suele ser muy exigente. Largas jornadas, guardias nocturnas y la presión constante de tomar decisiones críticas los hacen descuidar su propio bienestar. No es raro que un médico postergue una cita médica porque siente que no tiene tiempo, o porque piensa que ya sabe lo que tiene y que puede manejarlo solo. Por esta razón, muchos doctores recalcan la importancia de tener un colega de confianza como su médico de cabecera. Alguien que los pueda ver desde otra perspectiva, que les recuerde que no siempre se puede ser objetivo con la propia salud y que, al final del día, incluso los que cuidan de todos necesitan ser cuidados también. Entonces, ¿los médicos van al doctor? La respuesta es clara, sí. Porque aunque dediquen su vida a cuidar a los demás, ellos también son vulnerables y necesitan atención médica. No hay bata blanca que los haga inmunes a enfermedades o problemas de salud. Y ahí está lo interesante. Cuando un médico se convierte en paciente, se rompe la idea de que son invencibles. Detrás de cada profesional de la salud hay una persona que siente cansancio, que se preocupa y que también necesita ser escuchada y atendida. Eso nos recuerda que la medicina no es solo ciencia, también es humanidad. Al final, cuidarse a uno mismo es parte de cuidar a los demás. Y en ese sentido, los médicos no son la excepción. Porque incluso los que pasan su vida salvando a otros, necesitan detenerse de vez en cuando y dejar que alguien más cuide de ellos. Y tal vez ahí está la lección más grande: todos necesitamos ayuda, incluso quienes parecen no necesitarla. Todos hemos mirado el cielo alguna vez, fascinados por esas nubes que parecen algodón flotando en el aire. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace: si las nubes están hechas de agua, ¿cómo pueden flotar? ¿Y cuánto pesan realmente esas enormes masas que viajan sobre nuestras cabezas sin que lo notemos? A primera vista, una nube parece liviana, etérea, casi irreal. Da la impresión de que no pesa nada, de que podría sostenerse con la mano. Sin embargo, esa suavidad engaña. Detrás de su apariencia ligera se esconden millones de diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, cada una tan pequeña que juntas pueden formar algo colosal. Y es ahí donde empieza lo sorprendente. Porque aunque una nube parezca ligera, algunas pesan tanto como un edificio, o incluso más. En este video descubrirás por qué flotan, cómo se forman y cuántas toneladas de agua pueden sostener sin que caiga una sola gota. Una nube no es humo ni vapor, aunque lo parezca. En realidad, está formada por millones de diminutas gotas de agua, o en algunos casos, por cristales de hielo suspendidos en el aire. Cada gota es tan ligera que puede permanecer flotando gracias a las corrientes de aire ascendente que la sostienen en equilibrio. Cuando el aire cálido y húmedo sube, se enfría y el vapor invisible que contiene se condensa en esas pequeñas gotas. Es un proceso continuo.
El aire sube, el vapor se enfría y la nube crece. Lo que vemos desde abajo es el resultado de miles de millones de microgotas reflejando la luz del sol, creando ese aspecto blanco y brillante que tanto reconocemos. Así que, cuando miramos una nube, no estamos viendo vapor, sino agua líquida en suspensión. Pequeños fragmentos del ciclo del agua viajando en el cielo, sostenidos por el mismo aire que respiramos. Lo que parece etéreo y sin peso, en realidad es un sistema dinámico lleno de energía, equilibrio y movimiento. Ahora viene lo sorprendente. Una nube promedio, de esas blancas y esponjosas que parecen flotar sin esfuerzo, puede pesar más de 500.000 kilos. Sí, 500.000 de kilos suspendidos sobre nuestras cabezas. Y lo más increíble es que, a pesar de su peso, el cielo la sostiene sin que notemos nada. Los científicos calculan este dato estimando cuánta agua contiene una nube y qué tan densa es. Una nube cumulus típica tiene una densidad de alrededor de 0,5 gramos de agua por metro cúbico, y puede ocupar varios kilómetros de extensión. Si multiplicamos esa cantidad por todo su volumen, el resultado son cientos de toneladas de agua suspendidas en el aire. Lo fascinante es que cada gota individual es tan pequeña, unas 1000 veces menor que una gota de lluvia, que no cae por sí sola. Pero juntas, millones de ellas forman estructuras gigantescas y pesadas, que viajan con el viento como si no pesaran nada. Una nube es, literalmente, un río de agua flotando en el cielo. Es difícil imaginar que algo tan pesado pueda flotar, pero la clave está en el aire que rodea a la nube. Aunque no lo parezca, el aire que hay debajo de ella es más denso, y esa diferencia actúa como una fuerza de sostén. En cierto modo, una nube flota igual que un barco sobre el agua, no porque no pese, sino porque el medio que la envuelve la mantiene en equilibrio. Las corrientes de aire cálido también juegan un papel esencial. El aire caliente asciende desde la superficie y empuja las diminutas gotas de agua hacia arriba, manteniéndolas suspendidas. Mientras la temperatura y la humedad sean las adecuadas, la nube puede mantenerse estable durante horas, incluso días, viajando grandes distancias sin perder su forma. Es un delicado equilibrio entre la gravedad que tira hacia abajo y la presión del aire que empuja hacia arriba. Cuando ese equilibrio se rompe, por enfriamiento, cambios de viento o exceso de humedad, las gotas comienzan a juntarse y caen como lluvia. En otras palabras, las nubes no flotan porque no pesen, sino porque el aire y la energía del planeta trabajan constantemente para sostenerlas. No todas las nubes pesan lo mismo. Algunas son pequeñas y ligeras, mientras que otras pueden alcanzar proporciones realmente gigantescas. Las más comunes son las cumulus, esas que parecen motas de algodón flotando en el cielo. Una sola de ellas puede pesar entre 400.000 y 1.000.000 de kilos, y aún así mantenerse suspendida gracias al aire cálido que la sostiene. En el extremo opuesto están las cumulonimbos, las enormes torres de tormenta que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. Dentro de ellas se forman rayos, truenos y lluvias intensas. Una sola nube de este tipo puede contener más de 100 millones de kilos de agua, el equivalente a un pequeño lago viajando por el aire. Y luego están las cirros, las nubes más altas y delgadas del cielo. Formadas por cristales de hielo, flotan a más de 8.000 metros de altura y apenas pesan unos cientos de kilos. Son tan ligeras que parecen pinceladas blancas sobre el azul del firmamento, un recordatorio de que incluso las estructuras más delicadas cumplen un papel esencial en el clima del planeta. Las nubes parecen suaves, frágiles, casi sin peso. Flotan con tanta calma que cuesta imaginar que contengan algo más que aire. Pero en realidad, sobre nuestras cabezas viajan masas de agua tan grandes que podrían llenar ríos enteros. Lo etéreo se convierte en fuerza, y lo ligero, en una demostración de equilibrio perfecto. Cada nube es un recordatorio silencioso de cómo funciona la naturaleza. Lo que parece débil puede sostener toneladas, y lo que parece efímero puede influir en el clima de todo un continente. Es la paradoja del cielo liviano, lo que vemos flotar con suavidad es, en verdad, un coloso sostenido por el aire. Así que la próxima vez que mires hacia arriba, recuerda esto: una nube no solo es bella, también es poderosa. Carga el peso del agua, la energía del sol y la historia del ciclo que mantiene viva la Tierra. En lo más alto del cielo, lo invisible sostiene más de lo que podríamos imaginar. Puede parecer una pregunta simple, incluso absurda: ¿los abogados necesitan abogados? A primera vista, cualquiera pensaría que no. Si alguien conoce las leyes, los procedimientos y sus propios derechos, parecería lógico que pudiera defenderse solo. Pero detrás de esa idea tan obvia hay algo mucho más profundo, porque el conocimiento legal no siempre se traduce en objetividad ni en resultados justos. En toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, los abogados viven este dilema constantemente.
Muchos dominan su campo, conocen códigos, precedentes y normativas, pero cuando se trata de ellos mismos, todo cambia. La carga emocional, el orgullo profesional y la presión de enfrentarse al propio sistema hacen que incluso el más experto busque apoyo. A veces, saber demasiado complica más las cosas. Y ahí está lo fascinante. Los abogados, al igual que cualquier persona, necesitan una segunda mirada que los ayude a ver con claridad. Porque entender la ley no significa ser inmune a sus efectos. En este video descubriremos por qué, incluso en los sistemas jurídicos más sólidos de Latinoamérica, los abogados terminan necesitando el consejo y la defensa de otro colega. A primera vista, la respuesta parece evidente: un abogado no necesita a otro abogado. Si alguien ha pasado años estudiando leyes, aprendiendo a argumentar y enfrentando jueces y tribunales, parecería lógico que también pueda defenderse a sí mismo. Es la idea del conocimiento como escudo: quien domina la norma, domina su destino. Pero la práctica demuestra que la realidad no es tan sencilla. En muchos países de Latinoamérica, las leyes permiten que una persona se represente por cuenta propia, y eso incluye a los abogados. En México, por ejemplo, un profesional del derecho puede presentarse en su propio caso. En Colombia, Argentina, Chile o Perú, también existe esa posibilidad en ciertos procesos civiles o administrativos. Sin embargo, la mayoría evita hacerlo. La razón no es falta de capacidad, sino de objetividad. Cuando un abogado intenta representarse, se enfrenta a un conflicto entre lo que sabe y lo que siente. Defenderse a sí mismo es muy distinto a defender a un cliente. Las emociones, la presión social y el miedo a cometer errores influyen tanto como la experiencia. Por eso, aunque el sentido común diga que un abogado debería bastarse solo, la realidad muestra que incluso ellos confían en otros cuando la situación se vuelve personal. El derecho no es un solo bloque, sino un universo de especialidades. Está el derecho penal, civil, laboral, tributario, administrativo, ambiental, familiar y muchos más. Un abogado puede dominar uno o dos campos, pero es casi imposible abarcarlo todo. En la práctica, eso significa que cuando un abogado enfrenta un problema fuera de su área, necesita otro profesional que conozca ese terreno mejor que él. En Latinoamérica esto se nota claramente. En México, por ejemplo, un abogado penalista puede necesitar asesoría fiscal. En Colombia, un experto en derecho público busca apoyo en temas laborales. Y en Argentina, la diferencia entre las leyes provinciales y nacionales complica aún más los casos. En Chile y Perú también existen códigos y procedimientos muy distintos según la materia, lo que vuelve indispensable contar con colegas especializados. Por eso, en el mundo legal se valora tanto el trabajo en red. Los abogados consultan entre sí, recomiendan defensores y se apoyan mutuamente para no cometer errores por desconocimiento. A fin de cuentas, el conocimiento jurídico es tan amplio y cambiante que incluso los más experimentados dependen de otros para obtener la mejor defensa posible. En teoría, cualquier abogado podría representarse a sí mismo, pero en la práctica hay situaciones en las que la ley lo prohíbe. Esto ocurre cuando existe un conflicto de interés, es decir, cuando el propio abogado está demasiado involucrado en el caso como para actuar con objetividad. En esos escenarios, la justicia exige que intervenga un tercero para garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso. En Latinoamérica, este principio es muy claro. En México y Colombia, los códigos deontológicos establecen que un abogado no puede ejercer su propia defensa si el caso afecta a familiares, socios o clientes con los que tenga vínculos profesionales. En Argentina y Chile, los colegios de abogados pueden incluso sancionar a quien intente hacerlo. Y en Perú, los tribunales suelen rechazar representaciones personales cuando el abogado forma parte directa del conflicto. Estas normas no buscan limitar la libertad del profesional, sino proteger la integridad del sistema judicial. La justicia necesita equilibrio, y ese equilibrio solo se logra cuando hay distancia emocional y neutralidad. Por eso, incluso los abogados deben aceptar que, en determinados casos, la ley les exige apartarse y dejar que otro colega tome su lugar en la defensa. Al final, esta pregunta tiene una respuesta tan simple como poderosa: sí, los abogados también necesitan abogados. Porque el conocimiento no elimina los errores, y la experiencia no anula la emoción. Por muy experto que sea un profesional del derecho, sigue siendo humano, y la justicia funciona mejor cuando cada parte tiene a alguien que la escuche, la oriente y la defienda desde afuera. En toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, los casos en los que un abogado es asesorado o representado por otro no son una rareza, sino una muestra de humildad profesional. Aceptar ayuda no debilita la autoridad ni el prestigio, al contrario, demuestra respeto por el proceso y por la imparcialidad que la ley exige.
Incluso quienes más comprenden las normas saben que el sistema solo se sostiene cuando todos se someten a él. Y esa es la verdadera enseñanza: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que la estudian y la aplican. La justicia no se trata solo de ganar o perder, sino de reconocer límites y confiar en otros. Porque en un mundo donde todos creemos tener la razón, recordar que incluso los abogados necesitan abogados nos devuelve algo que nunca deberíamos perder: humanidad. Tu gato te mira en silencio. A veces parece que no te presta atención, otras te sigue con la mirada sin moverse ni un centímetro. Puede parecer indiferente, pero hay algo en esa calma que despierta una duda: ¿te reconoce realmente o solo te tolera? Su expresión no da pistas, y justo ahí empieza el misterio. Muchos dueños creen que su gato los distingue como nosotros reconocemos un rostro. Pero los gatos no miran el mundo igual que nosotros. Sus ojos, su oído y su olfato trabajan juntos de una manera más compleja de lo que imaginamos. Lo que para ti es rutina, para él puede ser una red de señales invisibles que lo guían hacia ti. Nadie lo diría, pero cada vez que cruzas la puerta, algo en él reacciona. Tal vez por tu forma de moverte, por el sonido de tus pasos o por algo que ni siquiera notas. Hay más detrás de esa mirada quieta de lo que parece. Puede mirarte sin moverse, y aún así saber exactamente quién eres. Para tu gato, tu silueta es una huella inconfundible. No necesita ver tu rostro para saber que eres tú. Le basta la forma en que te mueves, la manera en que giras el cuerpo o balanceas los brazos. Cada paso deja un patrón visual que su cerebro aprende y guarda como una firma. Por eso, aunque cambies de ropa o de peinado, sigue reconociéndote sin dudar. Su vista no busca detalles finos ni colores. Observa contrastes, ritmo y movimiento. Los gatos están hechos para detectar lo que cambia, lo que se desplaza. Tu forma de caminar, tu velocidad y hasta el modo en que te inclinas al hablar le resultan familiares. Es un reconocimiento silencioso, más instintivo que consciente, pero exacto. Si lo piensas, tiene sentido. En la naturaleza, los movimientos significan vida, y reconocer un movimiento propio de alguien cercano es una ventaja. Tu gato aprendió a identificarte como identificaría a una presa o a un aliado. Y por eso, incluso desde lejos o en la penumbra, sabe que eres tú mucho antes de oír tu voz o sentir tu olor. Tu gato escucha el mundo de una forma que nosotros no podemos imaginar. Cada sonido tiene un significado, y entre todos, tu voz destaca como un eco familiar. Puede reconocerla incluso si la escucha a lo lejos, distorsionada por una puerta o mezclada entre otras voces. No necesita verte para saber que está cerca, el simple tono con el que lo llamas basta para activar su atención. Pero no solo reconoce tu voz. Tu gato distingue el ritmo de tus pasos, el sonido de tus llaves o la manera en que abres una puerta. Aprende tu secuencia de sonidos como una melodía que se repite todos los días. Por eso, cuando escucha tus pasos al subir las escaleras, levanta la cabeza y espera. Ya sabe quién viene, incluso antes de olerte o verte. Lo más fascinante es que también percibe los sonidos que tú no notas: tu respiración, tus pausas, el roce de la ropa o el leve clic del teléfono. Cada ruido se convierte en una pista que su cerebro asocia contigo. En su mente, tú eres una combinación de frecuencias únicas. Y así, antes de verte, ya sabe que eres tú. Para un gato, el olor lo es todo. Vive en un mundo dominado por aromas invisibles que nosotros apenas percibimos. Tu cuerpo, tu ropa y hasta los objetos que usas a diario tienen una marca que él asocia contigo. Esa combinación se convierte en tu firma personal, una señal inequívoca de quién eres y a qué lugar perteneces dentro de su entorno. Cuando rozas su cabeza o acaricia su lomo, tu gato no solo busca afecto, también intercambia olores. Frota su cara para dejar parte de su aroma sobre ti, y al mismo tiempo, refuerza el tuyo en su memoria. Es su manera de reconocer y reclamar. Cada contacto es una actualización de su mapa olfativo, donde tú ocupas un espacio esencial. Si alguna vez has notado que olfatea tus manos o tu ropa antes de acercarse, no lo hace por desconfianza. Lo hace para confirmar que sigue siendo tú. Su nariz detecta incluso los cambios más sutiles en tu olor, y eso le basta para sentirse seguro. En su lenguaje silencioso, tu olor es su forma de recordar que eres parte de su territorio. Tu gato no necesita un reloj para saber cuándo es hora de comer o dormir. Aprende tus rutinas con una precisión sorprendente. Reconoce el sonido de la puerta cuando llegas, el momento exacto en que enciendes las luces o el tono de tu voz al final del día. Cada acción tuya se convierte en una pista que organiza su propio horario, como si ambos compartieran un mismo ritmo invisible. Con el tiempo, anticipa tus movimientos. Sabe cuándo te levantas,
cuando te sientas frente al computador o cuando vas hacia la cocina. Lo observa todo y lo convierte en un patrón que repite mentalmente. Por eso aparece justo cuando tomas el plato o se acomoda junto a ti antes de que apagues la luz. No adivina, simplemente te estudia. Lo fascinante es que tus hábitos le dan estabilidad. En un entorno que no entiende por completo, tu rutina le ofrece seguridad. Cada gesto predecible le confirma que todo está bien. En su mente, la constancia es amor, y por eso, no usa reloj, usa tus hábitos. Tu gato no solo te reconoce por tus sentidos. También aprende a leer cómo te sientes. Percibe la tensión en tu voz, la velocidad con la que caminas o la forma en que respiras cuando estás molesto o cansado. Puede parecer casualidad que se acerque justo cuando tienes un mal día, pero no lo es. Asocia tus emociones con gestos, sonidos y energías que detecta con una sensibilidad que pocos animales poseen. Cuando estás tranquilo, él también lo está. Si estás ansioso, evita el contacto o se mantiene a cierta distancia. Su comportamiento cambia según tu estado, aunque no lo notes. Es una forma de comunicación silenciosa, casi invisible, donde no hacen falta palabras. Tu gato reacciona a lo que sientes porque lo aprende día tras día, observando sin interrumpir. Con el tiempo, ese aprendizaje se convierte en vínculo. Ya no solo reconoce tu presencia, sino lo que representas: seguridad, calma, rutina. No te identifica como otro gato ni como un simple humano, sino como parte de su pequeño mundo. En su forma de entender la vida, te reconoce no solo por lo que eres, sino por cómo lo hace sentir. Con el tiempo, convivir con un gato nos enseña algo sobre nosotros mismos. Nos obliga a observar más, a hablar menos y a entender el valor del silencio. Su forma de reconocernos no depende de palabras, sino de presencia. Nos recuerda que las conexiones más reales no necesitan explicación, solo constancia. Cada mirada suya es una lección de atención y paciencia. Su inteligencia no se mide en trucos ni en obediencia, sino en sensibilidad. Detecta lo invisible, las emociones, los gestos, los ritmos. Lo que para nosotros pasa desapercibido, para él es un lenguaje completo. En ese intercambio silencioso hay una comprensión que va más allá de la especie. Es la forma más pura de empatía, entender sin necesidad de hablar. Tal vez por eso los gatos parecen tan enigmáticos. Porque ven lo que nosotros olvidamos mirar. No se dejan engañar por la apariencia ni por las palabras, reconocen la esencia que hay detrás de cada gesto. Cuando te observan en silencio, no te juzgan, te interpretan. Su manera de reconocernos revela que la conexión emocional no es exclusiva del ser humano, que hay una inteligencia más profunda en la calma, en la observación y en la empatía silenciosa. En su quietud hay afecto, en su independencia hay lealtad, y en su mirada, una certeza tranquila. Te conoce mejor de lo que crees, aunque nunca lo diga. Hay preguntas que casi nadie se atreve a hacer, pero que despiertan una curiosidad profunda. Una de ellas es esta: ¿los sacerdotes se confiesan? Ellos son quienes escuchan las culpas, los secretos y los arrepentimientos de los demás. Pero, ¿quién los escucha a ellos cuando sienten que han fallado o necesitan perdón? Durante siglos, la imagen del sacerdote ha estado asociada a la autoridad moral y espiritual, alguien que guía, aconseja y representa la voz del perdón. Por eso, muchos piensan que no necesita confesarse, que su conexión con Dios es directa y que está libre de las debilidades humanas. Pero detrás del hábito y la solemnidad, también hay una persona que vive emociones, dudas y errores. Y justamente ahí está lo más interesante: los sacerdotes también cargan con su conciencia, también sienten culpa y también buscan consuelo. En este video descubrirás cómo viven ellos el sacramento de la confesión, quién los escucha y por qué hacerlo no los debilita, sino que los humaniza aún más. Aunque muchos los ven como figuras sagradas, los sacerdotes siguen siendo personas. No están hechos de otra materia ni viven libres de tentaciones o errores. Tienen pensamientos, emociones y luchas internas como cualquiera. Y aunque su vocación los acerca a lo espiritual, eso no los separa de la condición humana. Sentir culpa, cansancio o incluso duda es parte de su experiencia cotidiana. La vida de un sacerdote implica una enorme responsabilidad moral. Deben escuchar, aconsejar y sostener la fe de los demás, incluso cuando ellos mismos atraviesan momentos difíciles. En ocasiones, el peso de esa carga espiritual puede ser tan fuerte que necesitan, más que nadie, un espacio donde liberar el alma y pedir perdón por sus propias faltas. Por eso, la confesión no es un simple rito para ellos, sino una necesidad espiritual. Acudir al sacramento no los hace menos dignos, sino más conscientes de su papel. Al confesarse,
Los sacerdotes reconocen su humanidad y renuevan su compromiso con aquello que predican: la humildad, el arrepentimiento y el perdón. Sí, los sacerdotes también se confiesan, y lo hacen del mismo modo que cualquier creyente, ante otro sacerdote. En la Iglesia Católica, el sacramento de la reconciliación no distingue jerarquías. Todo sacerdote debe confesar sus pecados a un confesor, que puede ser un compañero, un guía espiritual o incluso su propio obispo. Es un acto íntimo, silencioso y profundamente humano. En muchos países de Latinoamérica, los sacerdotes se confiesan regularmente durante retiros espirituales o encuentros diocesanos. En esos espacios, lejos de las miradas públicas, abren su corazón con la misma sinceridad que cualquier fiel. Algunos buscan confesarse siempre con la misma persona, alguien en quien confían y que conoce sus luchas interiores, mientras otros prefieren hacerlo en absoluto anonimato. Este proceso mantiene vivo el sentido de humildad dentro del sacerdocio. Al confesarse, reconocen que el perdón no proviene de ellos, sino de Dios. Es un recordatorio de que su papel no los exime del arrepentimiento, sino que los compromete aún más a vivir lo que predican. La confesión, en su caso, no es un privilegio, sino una necesidad espiritual que los renueva desde adentro. La confesión de un sacerdote es un acto de humildad profunda. Es reconocer que, aunque sirven a Dios, no son perfectos ni están por encima de los demás. Este gesto los humaniza ante sus comunidades, recordando que todos, incluso quienes guían espiritualmente a otros, necesitan también sanar, pedir perdón y recomenzar. La fe no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos. Cuando un sacerdote se confiesa, da testimonio de coherencia y valentía. Vive lo que predica, mostrando que el perdón no es un discurso, sino una experiencia real. En muchos templos de Latinoamérica, los fieles encuentran inspiración al saber que sus propios guías también enfrentan sus debilidades con honestidad. Esa transparencia fortalece la confianza y acerca a las personas a la verdadera esencia de la fe. Porque al final, confesarse no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. La humildad no resta autoridad, la multiplica. Y tal vez ahí esté la lección más poderosa: nadie, por más fe o conocimiento que tenga, deja de necesitar perdón. Los sacerdotes se confiesan, sí, y al hacerlo nos enseñan que la redención es un camino que todos compartimos. Si a veces estás tranquilo, respiras normal, y de pronto notas que solo entra aire por una fosa nasal. No estás enfermo, no tienes gripe, pero algo se siente diferente. Es como si un lado de tu nariz decidiera tomarse un descanso sin avisar. Lo curioso es que, aunque intentas respirar más fuerte, nada cambia. Sigue tapado. En ese momento, te preguntas si es una reacción, una alergia o simple casualidad. Quizás crees que dormiste de lado o que el aire está muy seco. Pero lo más extraño es que, al cabo de un rato, el bloqueo cambia de lado, y ni siquiera sabes cuándo pasó. Parece un misterio que ocurre dentro de ti sin explicación aparente. No hay dolor, no hay resfriado, y sin embargo, algo en tu respiración no está del todo equilibrado. Es una sensación tan común que todos la hemos tenido, pero tan poco comprendida que casi nadie sabe realmente qué la provoca. Respiras, pero solo por un lado. ¿Por qué? Cuando notas una fosa nasal tapada, lo primero que piensas es que estás resfriado. Tal vez una alergia, o el aire frío. Es lo más lógico. Buscas un pañuelo, respiras hondo y esperas que pase. Pero a veces no hay congestión, ni mocos, ni estornudos, solo esa sensación incómoda de tener medio rostro bloqueado. Otros creen que se debe a la postura. Debe ser porque dormí de lado, pensamos. Y tiene sentido. El peso del cuerpo podría presionar los conductos nasales o mover algo dentro de la nariz. Pero incluso estando de pie, caminando o hablando, la sensación sigue ahí. No parece obedecer a ninguna posición ni momento del día. También se culpa al clima o al polvo del ambiente. Sin embargo, hay algo que no encaja: la nariz se tapa incluso en días limpios, templados y sin alergias. Todo apunta a que este fenómeno no es una molestia pasajera ni un error del cuerpo. Lo curioso es que ocurre incluso cuando estás completamente sano. Lo que parece un fallo de tu cuerpo en realidad es un mecanismo perfectamente diseñado. Tu nariz no se tapa por accidente ni por descuido. Está alternando su funcionamiento sin que te des cuenta. Un lado se toma un descanso mientras el otro asume la tarea principal de filtrar, calentar y humidificar el aire. Es un proceso tan preciso que ocurre varias veces al día, aunque jamás lo notes. Mientras una fosa nasal deja pasar más aire, la otra reduce el flujo. Luego intercambian papeles de manera gradual. Ese cambio mantiene los tejidos internos protegidos y evita que se sequen o irriten.
No es un bloqueo, es una pausa controlada. Y todo sucede de forma automática, coordinada por el sistema nervioso, sin que tengas que hacer absolutamente nada. Así que cuando sientas una fosa nasal tapada, en realidad tu cuerpo está haciendo su trabajo. Está equilibrando la respiración, cuidando la temperatura del aire y protegiendo tus pulmones. Lo que parece una molestia es, en verdad, una estrategia de supervivencia que ha funcionado durante millones de años. No es un error de tu nariz, es una estrategia. Este proceso tiene un nombre, el ciclo nasal. Es un patrón natural en el que las fosas nasales se alternan cada pocas horas. Una se abre más, la otra se reduce, y luego cambian de nuevo. No es algo que puedas controlar ni notar fácilmente, porque el cuerpo lo regula en silencio, siguiendo su propio ritmo biológico. Cada respiración forma parte de un turno invisible que tu nariz cumple sin descanso. El encargado de coordinar este cambio es el sistema nervioso autónomo, el mismo que controla el ritmo del corazón o la digestión. Envía señales a los vasos sanguíneos dentro de la nariz para que uno se dilate y el otro se contraiga. Ese simple ajuste altera la cantidad de aire que pasa por cada lado. Mientras una fosa trabaja, la otra se recupera. El resultado es un equilibrio perfecto, una nariz que se autogestiona, que se adapta al ambiente sin pedir permiso y que protege tu sistema respiratorio sin que lo sepas. Así, cuando crees que una fosa está tapada, en realidad solo está en pausa. Es parte del ciclo. Tu nariz cambia de lado cada pocas horas, aunque tú creas que está tapada. Nada de esto ocurre al azar. Detrás de cada cambio en tu respiración está el sistema nervioso autónomo, una red de control que trabaja sin pedirte permiso. Es el mismo que regula tu temperatura, tus latidos y hasta la digestión. Desde lo más profundo del cerebro, coordina los vasos sanguíneos dentro de la nariz para decidir cuál fosa se abre más y cuál necesita descansar. Todo sucede de manera tan sutil que rara vez lo notas. Esta alternancia no es siempre igual. Cambia según tus actividades y tu entorno. Si haces ejercicio, tu cuerpo permite más flujo de aire por ambos lados para oxigenarse mejor. Si duermes, reduce la entrada para conservar humedad. Incluso tus emociones pueden alterar el ciclo. El estrés o la calma pueden modificar el ritmo con que tu nariz se ajusta. Es una comunicación silenciosa entre cuerpo y mente. Así, tu respiración no depende solo de tus pulmones. Es una decisión continua de tu sistema nervioso, que analiza lo que haces, cómo te mueves y qué necesitas en cada momento. No respiras igual todo el día porque tu cuerpo tampoco es el mismo en cada instante. Tu cerebro decide por dónde respiras y cuándo. Aunque el ciclo nasal ocurre de forma automática, no siempre funciona como debería. Cuando estás resfriado, tienes alergias o el ambiente está muy seco, las membranas internas de la nariz se inflaman y el sistema se descoordina. La fosa que debía descansar permanece obstruida y la otra se ve obligada a trabajar el doble. En ese punto, el equilibrio se rompe, la respiración se vuelve pesada, el aire parece más cálido y la sensación de bloqueo se intensifica. Es tu cuerpo intentando regular algo que, por un momento, dejó de estar bajo control. La posición al dormir también influye mucho más de lo que parece. Al recostarte sobre un lado, la gravedad hace que los vasos sanguíneos de ese costado se llenen y estrechen el paso del aire. Por eso, al girar en la cama, notas que el lado tapado cambia. Lo curioso es que el ciclo nasal tarda en adaptarse, y ese pequeño retraso puede hacerte despertar con un solo lado bloqueado, incluso sin estar enfermo. Es una reacción normal, aunque suele confundirse con congestión. También hay factores físicos que pueden alterar este proceso. Una desviación del tabique, cornetes más grandes o irritaciones crónicas dificultan el cambio de flujo entre las fosas. El cuerpo intenta mantener su ritmo natural, pero encuentra resistencia. En esos casos, la sensación de tener siempre una fosa nasal tapada no es una ilusión, es un ciclo interrumpido por una estructura que no le permite funcionar del todo bien. A veces, tu cuerpo se confunde y deja un lado bloqueado más tiempo del normal. La próxima vez que sientas una fosa nasal tapada, recuerda que no siempre es una molestia, es tu cuerpo trabajando con precisión. Incluso mientras duermes, mientras hablas o respiras sin pensarlo, tu organismo regula cada flujo de aire para protegerte. Es un sistema que no se detiene, una coreografía microscópica que mantiene tus pulmones a salvo sin que tú tengas que intervenir. Ese pequeño cambio que parece insignificante revela lo complejo que somos. Cada ajuste tiene un propósito: equilibrar la humedad, controlar la temperatura, filtrar el aire y optimizar el olfato. Todo eso ocurre dentro de tu nariz, de forma constante, sin que lo percibas. Lo que llamas nariz tapada es, en realidad, la prueba de que tu cuerpo piensa por ti, incluso cuando tú no lo notas.
Comprender este mecanismo es entender lo maravilloso que puede ser lo cotidiano. Cada respiración es un recordatorio de que estamos hechos para adaptarnos, para mantener el equilibrio en silencio. Y tal vez eso sea lo más asombroso, que algo tan simple como respirar, oler y vivir esté perfectamente coordinado. Tu cuerpo no falla, solo está haciendo lo que sabe hacer mejor, cuidarte. Parece una pregunta sencilla, casi evidente. ¿Los psicólogos van al psicólogo? Después de todo, si ellos entienden cómo funciona la mente humana, deberían ser capaces de manejar sus emociones sin ayuda, ¿cierto? Sin embargo, detrás de esa suposición hay una realidad mucho más interesante, una que revela algo esencial sobre la salud mental. La figura del psicólogo suele verse como la de alguien fuerte, equilibrado y siempre listo para escuchar. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que implica cargar, todos los días, con los problemas, miedos y angustias de otras personas. La empatía es una herramienta poderosa, pero también puede ser agotadora. Y es ahí donde la pregunta cobra verdadero sentido. Sí, los psicólogos también van al psicólogo. No porque sean débiles o no sepan qué hacer, sino porque incluso quienes ayudan a sanar a otros necesitan cuidar su propia mente. Y en eso, no son distintos a nadie. Existe una idea muy extendida, que los psicólogos lo saben todo sobre las emociones, que nada los desequilibra y que siempre tienen las respuestas correctas. En el imaginario colectivo, son personas imperturbables, capaces de mantener la calma incluso en medio del caos. Pero la realidad es muy distinta, porque comprender la mente humana no significa estar libre de sus propios conflictos. El trabajo de un psicólogo implica estar frente a historias difíciles todos los días. Escuchan ansiedad, tristeza, culpa, pérdidas y miedos ajenos, y aunque parezcan tranquilos, también sienten el peso de cada palabra. Su preparación les da herramientas, sí, pero no los convierte en máquinas. Detrás de cada profesional hay un ser humano con su propia historia emocional. Romper este mito es fundamental para entender lo que realmente significa cuidar la salud mental. La psicología no busca crear personas perfectas, sino conscientes. Y los psicólogos, al reconocer sus límites, nos enseñan algo esencial. Saber mucho no te hace inmune al dolor, pero sí te ayuda a enfrentarlo con honestidad. Escuchar los problemas de otros no es algo sencillo. Los psicólogos dedican horas cada día a absorber emociones ajenas, a contener el llanto, la frustración o el miedo de quienes buscan consuelo. Con el tiempo, esa carga emocional puede acumularse, afectando incluso a los más experimentados. Por eso, muchos reconocen que cuidar su propia mente no es un lujo, sino una necesidad. Acudir a otro profesional no significa debilidad ni falta de preparación, sino todo lo contrario. En terapia, un psicólogo puede descargar lo que siente sin tener que mantener una imagen de fortaleza constante. Allí también pueden hablar de su cansancio, de su ansiedad o de los límites que enfrentan al trabajar con el sufrimiento humano todos los días. En varios países de Latinoamérica, como México, Chile o Argentina, se recomienda e incluso se exige que los psicólogos pasen por procesos personales de terapia antes y durante su práctica profesional. Es una forma de garantizar que quienes ayudan a otros también estén emocionalmente estables. En definitiva, pedir ayuda no los hace menos capaces, los hace más humanos. Los psicólogos acuden a terapia por las mismas razones que cualquier otra persona, para conocerse mejor, liberar tensiones y cuidar su equilibrio emocional. La diferencia es que ellos comprenden el valor de hacerlo. Saben que una mente sobrecargada puede afectar su trabajo, su empatía y su capacidad para escuchar. Por eso, muchos ven la terapia no solo como una necesidad, sino como una forma de higiene mental. Durante sus sesiones, un psicólogo puede reflexionar sobre su vida personal, sus emociones o las experiencias que ha vivido acompañando a otros. Ese espacio se convierte en un lugar seguro donde pueden soltar lo que callan frente a sus pacientes. Además, contar con una mirada externa les permite mantener la objetividad y mejorar la manera en que guían a los demás. En varios países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, México o Argentina, muchos profesionales incluyen la terapia continua como parte de su formación y práctica. En algunos casos, los colegios de psicólogos la recomiendan como requisito ético. Más allá de la norma, lo hacen porque entienden algo esencial: para cuidar la mente de otros, primero hay que cuidar la propia. Cuidar la mente también es un acto de humildad. Reconocer que necesitamos ayuda, que no siempre podemos con todo, es un signo de madurez emocional, no de debilidad. Incluso quienes dedican su vida a escuchar, orientar y sanar a otros, necesitan de vez en cuando detenerse y mirar hacia adentro. Porque entender la mente humana no significa escapar de sus propias tormentas. La terapia no es solo para quienes atraviesan un momento difícil, sino para todo aquel que quiera conocerse mejor.
Los psicólogos lo saben bien. Hablar, reflexionar y liberar lo que pesa es una forma de mantener el equilibrio, de cuidar la salud mental con la misma importancia que se cuida el cuerpo. No es un lujo, es una necesidad. En el fondo, ir al psicólogo es un acto de amor propio. Es entender que la fortaleza no se mide por la cantidad de cosas que soportamos, sino por la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos. Y ahí, justamente, está el mensaje más poderoso de todos: nadie está exento de necesitar apoyo, ni siquiera quienes se dedican a brindar el suyo. El bip de la caja registradora es uno de los sonidos más reconocibles del mundo moderno. Está en cada compra, en cada pasillo, todos los días. Es tan común que ya nadie le presta atención. Pero detrás de ese pequeño destello rojo y ese sonido breve ocurre algo mucho más complejo de lo que imaginas. Un proceso completo de comunicación entre máquinas que empieza y termina en menos de un segundo. Para ti, solo es un producto pasando por el lector. Para el sistema, es una secuencia de acciones invisibles que identifican, confirman y registran lo que acabas de comprar. El escáner emite su luz, el código responde, la caja lo interpreta, y todo queda guardado en una base de datos que se actualiza al instante. Todo eso sucede mientras tú apenas escuchas un simple bip. Lo fascinante es que ese sonido no solo confirma una compra, también sincroniza todo el movimiento del supermercado. Desde el precio que aparece en la pantalla hasta el inventario que se ajusta en tiempo real. Ese sonido dura menos de un segundo, pero viaja por todo el sistema del supermercado. Imagínate un supermercado sin códigos de barras. Cada cajero tendría que escribir el nombre, el precio y la cantidad de cada producto manualmente. En horas pico, las filas serían interminables y los errores inevitables. Antes de los códigos, eso era precisamente lo que ocurría: cada artículo se registraba a mano, uno por uno. El avance que trajo el código fue invisible, pero cambió todo. Con millones de productos circulando en el mundo, era necesario un sistema universal que pudiera identificar cada uno de forma rápida y exacta. Un sistema que no dependiera del idioma, del color o de la marca. Esas líneas negras y espacios blancos lograron justo eso: crear una identidad única para cada artículo, como una huella digital impresa en su empaque. Hoy, un solo supermercado puede manejar decenas de miles de referencias distintas sin confundir una sola. Y todo gracias a un patrón que parece simple, pero que contiene toda la información esencial de cada producto. Sin ese orden silencioso, las cajas colapsarían, los precios se mezclarían y las ventas serían un caos. Sin esas líneas, cada compra sería un caos. A simple vista, un código de barras parece algo aburrido. Un conjunto de líneas negras, rectas y perfectamente alineadas. Pero si te detienes a mirarlo, notarás que no hay dos iguales. Cada línea, cada espacio, cada grosor tiene una razón exacta para estar ahí. Lo que parece una decoración en el empaque, en realidad es una forma de escritura que los humanos no leemos, pero las máquinas sí. Detrás de esas líneas hay un patrón matemático diseñado para ser interpretado por luz. Los espacios blancos representan ceros, las barras negras representan unos, y el orden en que aparecen forma una secuencia única. Es el mismo principio que usa una computadora para procesar información, solo que impreso en papel. Es un lenguaje visual que traduce la identidad de cada producto en datos. Así que cuando ves esas líneas repetidas una y otra vez en cada envase, no estás viendo un adorno, estás viendo un idioma universal. Un sistema que todos los lectores entienden sin importar el país, la marca o el producto. Puede parecer simple, pero su precisión es milimétrica. No son decorativas, son un lenguaje. Cuando pasas un producto por el lector y escuchas el bip, no hay magia, hay ciencia. El escáner emite un rayo láser rojo que se mueve a gran velocidad sobre el código, barriendo cada línea como si la leyera con luz. Cuando el láser toca una barra negra, la superficie absorbe la energía. Cuando pasa por un espacio blanco, la refleja de inmediato. El sensor dentro del lector registra esas diferencias y mide cuánto tarda la luz en volver. En ese tiempo minúsculo se esconde la clave para convertir reflejos en datos. El escáner no ve las líneas como tú las ves, no distingue colores ni formas, percibe contrastes, tiempos e intensidades. Cada variación entre lo oscuro y lo claro genera una señal eléctrica diferente. El lector transforma esas señales en una secuencia precisa de ceros y unos, el lenguaje que las computadoras entienden. Ese proceso ocurre miles de veces por segundo, tan rápido que el sistema identifica el producto antes de que termines de pasarlo por el sensor. En ese instante, el código deja de ser una imagen impresa y se convierte en información viva. El láser funciona como un traductor entre el mundo físico y el digital, decodificando reflejos y enviando los datos al sistema central. Por eso,
No importa si el código está girado, arrugado o en una etiqueta distinta, el patrón sigue siendo legible. Todo ocurre en un parpadeo, pero con una precisión milimétrica. No ve líneas, ve reflejos y tiempos. Detrás de cada conjunto de líneas hay una estructura ordenada con precisión matemática. El código de barras no muestra solo un número al azar, sino una cadena que sigue un formato internacional llamado EAN o UPC, dependiendo del país. Los primeros dígitos indican el origen, son el código del país donde se registró el producto, no necesariamente donde se fabricó. Es la primera pista de identidad en ese conjunto de líneas aparentemente simples. Los siguientes números pertenecen al fabricante, asignados por la organización que regula los códigos. Funcionan como una firma industrial. Cada empresa tiene un rango propio que le permite crear sus productos sin repetirlos. Después viene el número del artículo, una especie de identificación personal que diferencia una botella de agua de otra, incluso si pertenecen a la misma marca. Cada secuencia cuenta una historia de procedencia y clasificación. El último dígito es el más discreto, pero también el más importante, el número de control. Es el guardián del sistema, un cálculo que confirma que todo el código es válido. Si un lector encuentra un error, lo detecta gracias a ese dígito final. Así, en un conjunto de barras y espacios que parecen simples, se esconde una red global de información ordenada con precisión milimétrica. Cada línea tiene un origen y una identidad. Cuando el escáner lee un código, no se limita a reconocer el producto. En ese mismo instante, la información viaja desde el lector hasta la caja registradora, que la envía al sistema central del supermercado. En milisegundos, el software busca el número exacto en su base de datos y devuelve el precio correcto a la pantalla. Lo que para ti es solo un bip, en realidad es una conversación entre máquinas que se da más rápido que un parpadeo. Ese proceso no solo identifica el artículo, también actualiza el inventario. Cada producto escaneado se descuenta automáticamente del stock total de la tienda, y la información se almacena para futuras compras, reportes y pedidos. Así, cada lector en cada caja forma parte de una red invisible que mantiene el control de miles de artículos en tiempo real, evitando errores y pérdidas sin que nadie tenga que hacerlo manualmente. Y cuando el cajero pasa el último producto y escuchas el último bip, no solo termina tu compra, el sistema ya ha actualizado los registros, calculado los totales y preparado los datos para el cierre del día. Todo ocurre sin cables visibles, sin pausas y sin margen de error. Es la eficiencia del comercio moderno en acción. Cuando suena el bip, la tienda entera se actualiza. Todo comenzó en los años 70, cuando un pequeño grupo de ingenieros y empresarios buscaba una forma de hacer más eficiente el proceso de cobro en las tiendas. La idea era simple: encontrar un sistema que identificara los productos de manera rápida y automática. En 1974, en un supermercado de Ohio, un paquete de chicle Briglace fue el primero en pasar por un lector de código de barras. Nadie lo sabía entonces, pero ese bip marcaría el inicio de una nueva era en el comercio mundial. El invento se expandió con rapidez. Las fábricas comenzaron a imprimir códigos en todos sus productos, los supermercados a equipar sus cajas con lectores, y las empresas a digitalizar sus inventarios. En pocos años, la forma de comprar y vender cambió por completo. Los precios ya no se escribían a mano, las filas se acortaron, y las estadísticas de consumo se volvieron medibles al instante. El comercio se volvió más rápido, más preciso y más global. Hoy, el código de barras sigue presente en casi todo lo que consumimos. Es un lenguaje invisible que conecta fábricas, tiendas y consumidores en una misma red. Detrás de cada bip hay una historia de innovación que transformó al mundo sin que nos diéramos cuenta. Un invento discreto, pero tan revolucionario que cambió para siempre nuestra manera de comprar. Un simple bip cambió el comercio para siempre. Si te gusta descubrir cómo funcionan las cosas que usamos todos los días, suscríbete y acompáñanos en el próximo video. Cada semana exploramos preguntas simples que esconden respuestas sorprendentes, desde los inventos que cambiaron el mundo hasta los detalles invisibles que mueven nuestra vida diaria. Porque entender lo cotidiano también es una forma de asombrarse.